Hola a todos de nuevo, espero que estén muy bien, espero que hayan hecho bastantes ejercicios y bueno, hoy vamos a empezar con el curso de geometría, un curso que va a constar de varios videos y voy a hacer una lista de reproducción para que lo puedan encontrar más fácil. Bien, vamos a empezar. Y bien, en este curso podrán encontrar conceptos básicos y avanzados con los que podrán resolver más adelante problemas bastante sencillos y problemas bastante complicados también. Así que será un curso bastante completo. Bien, vamos a empezar con la definición de ángulo. Bien, y le llamamos ángulo a la abertura formada por dos semirrectas que se cortan en un mismo punto. Bien, a ese mismo punto le vamos a llamar vértice. En este caso, este punto que le llamamos punto O va a ser el vértice. Tenemos que las dos semirrectas, una se va a llamar L1 y la segunda L2. Como podemos ver, en esa abertura encontramos el ángulo θ. Bien, bien, ahora vamos a intentar medir esos ángulos, ¿sí? Y para medir esos ángulos tenemos varios sistemas de medición. Podemos medir ese ángulo en grados, en radianes y en fracción de vuelta. Bien, vamos a poner como ejemplo un ángulo que mide 180 grados, por ejemplo, y vamos a ver a qué equivale en radianes y en fracción de vuelta. Y bien, acá tenemos una equivalencia. Bien, para 180 grados podemos decir que tenemos pi radianes y en fracción de vuelta esto sería media vuelta. Si tenemos una vuelta completa, tenemos que eso significa 360 grados y en radianes 2pi. Bien, continuemos. Y para quienes no sepan el valor de pi, tenemos que pi es aproximadamente 3.14. Bien. Y bien, ahora veamos los tipos de ángulos que podemos encontrar. Tenemos que va a haber ángulos menores a 90 grados, lo que tenemos acá. Y esos ángulos menores a 90 grados les vamos a llamar ángulos agudos. A los ángulos que miden 90 grados, como este, vamos a llamarles ángulos rectos. Los que tenemos acá que van a ser mayores a 90 grados, le vamos a llamar obtusos. A los ángulos que van a medir 180 grados, así como este, vamos a llamarle ángulo llano o ángulos llanos. Y a estos que van a medir entre 180 grados y 360 grados, son mayores a 180 grados, pero menores a 360 grados, o lo mismo, ¿verdad? Decir que ese ángulo está entre pi y 2pi radianes. A esos ángulos le vamos a llamar ángulos cóncavos. Bien. Bien, y para poner un ejemplo de dónde encontramos este tipo de ángulos, vamos a suponer que estamos abriendo una caja de pizza, por ejemplo, y al abrirla, ¿verdad? Encontramos un ángulo agudo. Si ponemos la tapa recta con respecto a la horizontal, tenemos un ángulo recto. Al abrirla un poco más, tenemos un ángulo obtuso. Si la ponemos en la mesa totalmente abierta, tenemos un ángulo llano. Y si cae debajo de la mesa, ¿verdad? Si tenemos que esta es la mesa y cae por debajo, tenemos un ángulo cóncavo. Bien, continuemos. Bien, y algo que nos va a servir más adelante identificar van a ser los pares de ángulos. Bien, vamos a tener ángulos opuestos por el vértice, adyacentes, complementarios y suplementarios. Bien, para eso tenemos esta figura que sabemos que si definimos ya antes el vértice, ¿verdad? El vértice va a ser este centro que está acá, el punto central. Y tenemos que opuestos por el vértice, lógicamente van a ser, por ejemplo, alfa y beta, ¿verdad? Van a ser ángulos opuestos por el vértice. Otros van a ser, por ejemplo, teta y phi.
Bien, a los ángulos los nombramos normalmente con letras griegas, ¿verdad? Así como acá, alfa y beta, phi, podemos llamarle gamma también, delta, eh, bien, cualquiera de esos. Tenemos acá también ángulos adyacentes, que serían, por ejemplo, teta y beta. También, por ejemplo, teta con alfa. Otros podría ser alfa y phi, ¿verdad? Ángulos adyacentes. Como podemos ver acá, también ángulos adyacentes sería alfa y beta, alfa y beta. Bien. Además, tenemos ángulos complementarios. Bien, los ángulos complementarios cumplen también otra condición. Quiere decir que la suma de esos dos ángulos, que ese par de ángulos va a medir 90 grados. Vemos acá, alfa y beta miden 90 grados sumados y los ángulos complementarios, los ángulos suplementarios, que son los últimos, van a medir ambos, cuando los sumamos, 180 grados. Tenemos acá alfa y beta que miden 180 grados al sumarlos. Bien, continuemos. Bien, y algo que nos va a servir mucho para encontrar ángulos va a ser el análisis de ángulos entre paralelas. Bien, denotamos que de esta manera L1 es paralela a L2, ¿sí? La línea 1 es paralela a la línea 2, lo que quiere decir que estas dos líneas nunca van a tocarse, entre ellas son paralelas, ¿sí? Tenemos ahora esta línea que le vamos a llamar línea 3. Acá está la línea 3 y decimos que a esta línea le vamos a llamar línea transversal. Esta línea transversal corta dos o más rectas paralelas, ¿sí? En este caso corta únicamente dos. Y ahora vamos a analizar estos ángulos que tenemos acá. Y bien, otro concepto a tomar en cuenta es que en este caso alfa, que es este ángulo, y beta son ángulos correspondientes, ¿sí? Le llamamos de esta manera. Y delta y teta también son ángulos correspondientes. Bien, y como sabemos que acá son líneas paralelas, nos vamos a tener que dar cuenta que beta y alfa valen lo mismo, ¿sí? Al igual que delta y teta son ángulos iguales y van a valer lo mismo. Bien, aplicando lo que ya vimos antes, vemos que alfa más teta, ¿verdad?, van a medir 180 grados, por lo tanto son ángulos suplementarios, al igual que delta y beta. Bien, además analizando estos ángulos, ¿verdad?, que tenemos acá y estas dos paralelas, vemos que este ángulo que está acá y este ángulo que está acá, ¿verdad?, va a ser un ángulo opuesto por el vértice que va a ser igual a teta, ¿sí? En este caso igual a delta, ¿verdad? Pero ya dijimos que como delta y teta son iguales, vamos a llamarle a estos dos teta, ¿sí? Y bien, acá tenemos también estos últimos dos ángulos que nos faltaban, que también vemos que son beta y beta. Bien, todos los ángulos que encontremos dentro de estas dos rectas paralelas vamos a llamarles ángulos internos, y los que estén fuera, ¿verdad?, así como estos dos y estos dos que están acá, les vamos a llamar ángulos externos. Bien, y bien, vamos a ver dos figuras geométricas bastante sencillas. Una es el cuadrilátero y otra figura va a ser el cuadrado, ¿sí? Acá tenemos un cuadrilátero, tenemos cada uno de estos vértices, vemos que son 4, A, B, C y D, y tenemos que a estas líneas unidas por dos vértices les vamos a llamar lados. Tenemos el lado A, el lado B, el lado C y el lado D. Bien, y bien, acá tenemos un cuadrado, ¿sí? Una característica del cuadrado es que, bueno, es un cuadrilátero
pero que acá tiene 90 grados y además vemos que cada uno de sus lados mide lo mismo, ¿sí? Bien, ahora vamos a entrar a otros conceptos como área y perímetro. Y bien, para encontrar el área, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el ancho por el alto, ¿sí? En este caso, el área al cuadrado, ¿verdad? Sería A por A, ¿verdad? Que nos daría A cuadrado. Bien. Y vamos a encontrar que también si nos piden el perímetro, sería sumar cada uno de sus lados. El lado A, el lado A, ¿verdad? Que nos daría 4 veces A, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es toda la orilla, ¿sí? Muy bien. En el siguiente video continuaremos con las demás figuras geométricas y por el momento les pido que me sigan en Facebook, ahora en Instagram. Pueden ayudarme y apoyarme en Patreon. Les dejo los links en la descripción. Y sin más, les recomiendo que hagan muchos ejercicios y estudien bastante. Cuídense.